Muy bien, jóvenes, aquí estamos de nuevo. Ahora lo que vamos a explicar es algo de fundamentos de circuitos eléctricos, teniendo el tema de circuito serie, circuito paralelo o mixto. Primeramente vamos a empezar con un circuito serie, el cual va a estar compuesto por una fuente de alimentación y tres resistencias conectadas en serie a la fuente de alimentación. Dicha fuente la vamos a denominar B1, que tiene un valor nominal de 10 voltios. Esta es una resistencia 1 de 1 kilo ohm, una resistencia 2 de 5 kilo ohm y una resistencia 3 de 3 kilo ohm. Dentro de este circuito en serie va a circular una corriente que le vamos a denominar corriente total. Ok, el procedimiento es el siguiente. Lo que vamos a hacer es primero calcular la resistencia equivalente que existe en el circuito, y para eso vamos a hacer lo siguiente: quitamos la fuente de alimentación de voltaje que tenemos aquí y a continuación situamos dos puntos, un punto A y un punto B, en las terminales donde se encontraba la fuente, para calcular la resistencia equivalente. Y con eso, si nosotros tenemos un punto A y un punto B aquí, con referencia a los puntos, las tres resistencias se encuentran en serie. Y para calcular la resistencia equivalente en serie, pues simplemente vamos a sumar las resistencias individuales que se encuentran en el circuito, lo que nos va a arrojar un circuito de esta manera. La misma fuente aún de 10 voltios va a tener ahora una resistencia equivalente conectada, la cual va a valer 1K más 5K más 3K, que es 9 kilo ohms, y en el circuito va a circular una corriente total que a continuación la vamos a calcular. Por ley de Ohm tenemos nosotros el triangulito de la ley de Ohm, que arriba tenemos voltaje, aquí tenemos intensidad, acá tenemos resistencia. En este circuito yo ya tengo la resistencia y tengo el voltaje, por lo tanto me hace falta la intensidad. Y si vemos el triángulo de la ley de Ohm, dice que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y es lo que tengo aquí. Intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esto es igual a, ¿qué voltaje? El voltaje B1, que es el de la fuente. Aquí tenemos B1. ¿Y qué resistencia? La resistencia equivalente que acabamos de calcular. Sustituimos los valores y tenemos 10 voltios sobre 9 kilo ohms. Y al sacar el resultado, pues nos va a salir aproximadamente de 1.11 miliamperes, la corriente que circula a través de este circuito. Si esa corriente circula de este punto a este punto, quiere decir que está circulando a través de la resistencia. Entonces esta resistencia es la equivalencia de estas tres que tenemos de este lado, que sería de este punto a este punto. Y de este punto a este punto existe un circuito serie, y como es la misma corriente que estamos manejando acá, entonces en un circuito serie va a ser la misma corriente para todos los elementos de dicho circuito. Es decir, el 1.11 miliamperes que calculamos para este circuito va a estar presente en esta resistencia y en esta resistencia. Por consecuencia, si yo ya sé la corriente que está aquí, aquí y aquí, y también sé el valor de la resistencia de cada una de ellas, por la misma ley de Ohm, ahora yo voy a calcular lo que me hace falta, que es el voltaje, porque hay que recordar que en un circuito serie la corriente es la misma, sin embargo el voltaje se va a dividir en cada uno de los elementos que tenemos del circuito. Como vamos a calcular voltaje, nos fijamos en el triángulo de la ley de Ohm y tenemos voltaje arriba y abajo tenemos intensidad por resistencia, y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos aquí el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que calculamos, que es la corriente total, por la resistencia 1, y esto es igual a 1.11 miliamperes por 1 kilo ohm que vale dicha resistencia. Esto es igual a 1.11 voltios. ¿Por qué? Miliamper con kilo ohm se anulan y simplemente se multiplican los coeficientes. Ahora,
tenemos voltaje en R2 es igual a la misma corriente porque es un circuito en serie, pero ahora por la resistencia 2, que es donde estamos calculando el voltaje. Esto va a ser igual a 1.11 miliamperes por 5 kilo ohms, y esto va a ser igual a 5.55 voltios. El voltaje en la R3 es igual a la misma corriente total, pero ahora por la R3, y esto es igual a 1.11 miliamperes por 3 kilo ohms. Esto es igual a 3.33 voltios. Muy bien. Ahora tenemos los tres resultados necesarios para completar los resultados que nos habían pedido en el circuito, que era calcular el voltaje y la corriente en cada uno de los componentes del circuito serie. Pero necesitamos realizar la comprobación. Para realizar la comprobación, lo que vamos a hacer es que si en un circuito serie el voltaje se divide en cada uno de sus elementos, quiere decir que esta fuente suministra el voltaje y ese voltaje de 10 voltios se va a dividir en los tres elementos. Por lógica, el voltaje que calculemos individualmente de cada uno de ellos, si sumamos cada uno de esos voltajes, nos debe de dar igual o aproximadamente igual el voltaje de la fuente. Y es lo que tenemos de este lado. Sumamos los tres voltajes y nos va a dar 9.99 voltios, que es aproximadamente igual al voltaje de la fuente. Y ahora, por ley de voltajes de Kirchhoff, que dice la sumatoria de las caídas de tensión en una malla cerrada es igual a 0, lo que vamos a hacer es modificar esa ley un poco y nos va a quedar B1 igual a voltaje en R1 más voltaje en R2 más voltaje en R3. B1 es el voltaje de la fuente, nos lo traemos para acá, 10 voltios, y que esto va a ser aproximadamente igual al voltaje de la suma que calculamos aquí, que es 9.99 voltios. Muy bien, y ahí comprobamos dicho circuito y los elementos que calculamos también. Muy bien, retomando, tenemos un circuito serie. Hay que recordar que en un circuito serie la corriente va a ser la misma y el voltaje se va a dividir en cada uno de sus elementos. Realizamos o calculamos la resistencia equivalente del circuito y lo obtuvimos de esta manera, 9 kilo ohms, porque en un circuito serie la resistencia equivalente se suma cada uno de sus elementos, 1 kilo ohm más 5 kilo ohm más 3 kilo ohm, que nos da 9 kilo ohms. En este circuito calculamos la corriente total por la ley de Ohm y nos salió 1.11 miliamperes. Nos regresamos un circuito y ese 1.11 miliamperes circula por cada una de las resistencias. Aquí circulan 1.11, aquí también y aquí también. Por ley de Ohm, ahora otra vez calculamos el voltaje que cae en cada una de las resistencias, en la R1, en la R2 y en la R3. Y nos salen estos voltajes que tenemos de este lado. Al sumarlos nos sale 9.99 voltios, que es aproximadamente igual al voltaje de la fuente. Y por último, por ley de voltajes de Kirchhoff, comprobamos que los 10 voltios de la fuente son aproximadamente igual a la sumatoria de las caídas de tensión que tuvimos en cada una de las resistencias.